Hola a todos, soy Antonella Román, soy bioquímica residente de segundo año con orientación en perinatología. Me encuentro haciendo las residencias en la nueva maternidad provincial de Córdoba. En este caso voy a hablarles sobre monitoreo de drogas terapéuticas en neonatología. Y me gustaría empezar con una frase que encontré en la bibliografía y es que los niños no son adultos más pequeños y vamos a ver que los recién nacidos no son solo niños más pequeños. El monitoreo de drogas terapéuticas, o TDM por sus siglas en inglés, tiene el objetivo de adaptar la dosis del fármaco a cada paciente para maximizar los beneficios terapéuticos y minimizar la toxicidad. Se aplica en fármacos que tienen un índice terapéutico estrecho, es decir, que la concentración mínima efectiva es muy cercana a la concentración mínima tóxica. La concentración mínima efectiva es la concentración por encima de la cual vamos a tener un efecto terapéutico y la concentración mínima tóxica es una concentración por encima de la cual vamos a tener efectos tóxicos o no deseados en el paciente. El monitoreo va a ser posible gracias a la aplicación de principios de la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética va a estudiar el efecto que tiene el organismo sobre el fármaco desde el momento en que se administra, abarcando los diferentes procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, que es lo que conocemos con las siglas ADME. Y la farmacodinámica va a estudiar el efecto que tiene el fármaco sobre el organismo, es decir, que va a estudiar mecanismos de acción de los medicamentos y los efectos a nivel molecular que tiene sobre el organismo mediante la interacción fármaco-receptor. Como dije en un principio, los niños no son adultos pequeños y los recién nacidos no son solo niños pequeños. El recién nacido se encuentra en un estado farmacocinético único y muy dinámico en el cual experimentan cambios madurativos relativamente rápidos en periodos muy cortos de tiempo. Esta variabilidad va a depender de la edad gestacional, va a haber mucha más variabilidad en los prematuros, también de la edad postnatal, de las condiciones patológicas y del tratamiento que se esté administrando. Los regímenes de dosificación para los recién nacidos suelen derivar de los modelos de adultos como una extrapolación lineal basada en el peso corporal. Sin embargo, existe una mayor variabilidad en esta población en la eficacia y la toxicidad de los fármacos, por lo que el monitoreo de drogas terapéuticas sigue siendo una herramienta factible y rentable, y además el número de fármacos que requieren de este monitoreo va en aumento. Ahora vamos a ver los diferentes factores que pueden alterar los procesos involucrados en la farmacocinética. En cuanto a la absorción, es el pasaje de fármaco desde el sitio de administración a la circulación. La administración por vía intravenosa es la que más rápido y mejor se absorbe, obteniendo así una mayor biodisponibilidad en comparación a otras vías de administración, que es lo que podemos ver acá arriba. Cada vía de administración tiene asociada una curva. Cada curva tiene un área que se conoce como área bajo la curva, la cual representa la biodisponibilidad, que se define como la porción o parte de dosis del fármaco que ingresa intacta, sin modificaciones, al sistema circulatorio. Cuando se administra un fármaco vía oral, este debe atravesar la barrera gastrointestinal para ser absorbido. La mayoría de los fármacos se absorben en el tracto gastrointestinal mediante un mecanismo de difusión pasiva de moléculas no ionizadas a través de las membranas lipofílicas. Esta absorción enteral se va a ver influenciada por el pH gástrico. En el recién nacido tenemos una acidificación gradual que comienza a las 24-48 horas de vida. En los prematuros esto se va a encontrar alterado, vamos a tener un pH mucho más básico, por lo que va a aumentar la absorción de fármacos débilmente básicos por sobre los ácidos. A su vez, el vacío gástrico es mucho más prolongado en prematuros y las secreciones gastrointestinales van a estar disminuidas, dado que el sistema pancreático, tanto exócrino como biliar, se encuentra inmaduro, por lo cual la absorción de compuestos lipofílicos va a ser muy pobre, por ejemplo en el caso de las vitaminas liposolubles.
En cuanto al primer paso hepático, este aumenta con la maduración gestacional y postnatal de las vías metabólicas. En el recién nacido prematuro, algunos fármacos se van a ver menos afectados por el metabolismo de primer paso, alcanzando así una mayor cantidad de fármacos no metabolizados a la circulación sistémica, lo cual afecta de manera directa a los perfiles farmacocinéticos. Por último, tenemos también un sistema de transporte inmaduro. Estos sistemas de captación están mediados por transportadores que se encuentran en la mucosa gastrointestinal y dependen de la expresión de proteínas. Esta expresión de proteínas transportadoras va a aumentar con la edad gestacional y la edad postnatal, por lo que se va a ver afectado por procesos patológicos congénitos o intervenciones quirúrgicas que van a hacer que los transportadores intestinales se encuentren deficientes. Existen otras vías de administración de fármacos, como por ejemplo la vía tópica, en la cual es importante tener presente que el estrato córneo está poco desarrollado en el recién nacido, hay una mayor hidratación y una mayor permeabilidad. Esto lo hace una buena vía de administración y también una importante vía de absorción accidental de algunos compuestos que pueden ser tóxicos. Y en cuanto a la vía intramuscular, no suele ser de elección salvo para fármacos lipofílicos. Tenemos una menor irrigación y una menor masa muscular en el recién nacido. En cuanto a la distribución, este es el proceso de movimiento de un fármaco a través del organismo desde la circulación central hasta los distintos compartimentos corporales. Está definido por el volumen de distribución, que es un volumen hipotético, que no es lo mismo que el volumen sanguíneo, sino que este volumen abarca todos los compartimentos corporales que podrían albergar la totalidad del fármaco. Esto está directamente relacionado con la composición corporal. Como podemos ver en este gráfico, el recién nacido a término y aún más el recién nacido pretérmino tienen una mayor proporción de agua corporal que un adulto, lo cual va a aumentar el volumen de distribución para los compuestos hidrofílicos, disminuyendo así la biodisponibilidad. La composición corporal va a depender de la edad gestacional y del ambiente intrauterino. Esto quiere decir que, por ejemplo, un recién nacido hijo de madre diabética con macrosomía va a tener una mayor cantidad de tejido adiposo, aumentando el volumen de distribución para compuestos lipofílicos. Lo contrario va a suceder en un recién nacido con restricción de crecimiento intrauterino, en el cual la proporción de tejido adiposo va a ser menor. También tiene relación con la unión a proteínas. En el recién nacido hay una menor afinidad de unión a proteínas, por lo que va a haber una mayor fracción libre de fármaco. La fracción libre es la que es biológicamente activa, por lo cual esto va a tener un efecto que puede ser tanto terapéutico o alcanzar ya niveles tóxicos. Existen condiciones patológicas en las que va a disminuir la unión a proteínas, como enfermedades hepáticas y renales, la hipoproteinemia por malnutrición, fibrosis quísticas, cirugías o estados de acidosis. Y algo interesante que pasa en el caso de la hiperbilirrubinemia es que pueden suceder dos cosas. El fármaco puede desplazar a la bilirrubina de la unión a la albúmina, aumentando así la concentración de bilirrubina indirecta o no conjugada, aumentando el riesgo de encefalopatía, o bien la bilirrubina puede desplazar el fármaco de la unión a la proteína, aumentando así la fracción libre del fármaco en circulación. El metabolismo es el proceso de biotransformación de un fármaco. El fármaco se modifica para volverlo más polar y más fácil de eliminar. Esto sucede principalmente en el hígado, por lo cual es muy importante el grado de maduración hepática que tenga el recién nacido. Estos procesos de biotransformación se dan a través de las reacciones de fase 1 y de fase 2. En el caso de las reacciones de fase 2 se encuentra más desarrollada en esta población la sulfatación por encima de la glucuronidación y la acetilación. La expresión y la actividad de las enzimas varía con la edad gestacional y postnatal. En el cuadro de acá abajo podemos ver las isoformas del citocromo y la edad postnatal a la cual comienzan a expresarse. Tenemos horas, días, semanas o meses, las drogas que pueden metabolizar y los inductores de estas enzimas.
Las salvedades en el recién nacido prematuro a tener en cuenta es que va a haber una menor captación celular de drogas, una menor actividad enzimática a nivel del hígado, un flujo sanguíneo hepático disminuido y una excreción biliar también reducida. Por último, la eliminación hace referencia al proceso de clearance de la droga del cuerpo. Están involucrados el sistema renal y hepatobiliar principalmente, aunque hay otras vías como el aire exhalado, el sudor y la saliva. La eliminación renal va a depender del flujo sanguíneo renal, el filtrado glomerular y la actividad tubular renal, es decir, la reabsorción y la secreción. En el recién nacido prematuro, la nefrogénesis aún está en curso, la función renal mejora con la edad gestacional y postnatal, el filtrado glomerular tiene una relación lineal con la edad gestacional hasta las 34 semanas de gestación, y en un recién nacido a término el filtrado se acerca a valores de adultos para los 2 meses y medio de vida, mientras que en el recién nacido prematuro esto va a tomar un poco más de tiempo, por lo menos hasta 2 años. A esto se le pueden sumar características patológicas, polimorfismo genético, falla renal, exposición prenatal a drogas que pueden afectar la morfogénesis renal, la restricción de crecimiento intrauterino que afecta de manera directa esta morfogénesis. Es decir, que como resultado neto vamos a tener un clearance disminuido, sobre todo en el recién nacido prematuro. Este es un gráfico a modo de resumen de todos los factores que van a afectar los diferentes procesos involucrados en la farmacocinética. Ahora, ¿cuál es el rol del laboratorio en el monitoreo de drogas terapéuticas? La finalidad va a ser medir las concentraciones plasmáticas de una medicación para poder estimar las variables farmacocinéticas en un paciente particular. En esto es muy importante tener en cuenta el momento en que se toma la muestra para medir estas concentraciones. Si lo que se busca es medir el pico de concentración, que es la concentración más alta de medicación en un individuo, hay que tener en cuenta la vía de administración. Si la dosis se administra vía intravenosa, el pico se toma entre 15 a 30 minutos después de la administración. Cuando se quiere medir el valle, que es la concentración más baja de medicación en un individuo, esta muestra se debe tomar inmediatamente antes de la siguiente dosis, por lo general una media hora antes. También es posible obtener muestras aleatorias, cuya finalidad es ver si las concentraciones se encuentran dentro del rango terapéutico, es decir, entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. Estas mediciones deben realizarse una vez alcanzado el estado estacionario. El estado estacionario es un estado de equilibrio entre la absorción y la excreción del fármaco y se alcanza luego de 3 a 5 vidas medias. La vida media de un fármaco es el tiempo requerido para que la concentración sérica del mismo disminuya a la mitad. Sin embargo, hay unos fármacos que tienen vidas medias demasiado largas, por lo que esperar entre 3 a 5 vidas medias toma demasiado tiempo, y en estos casos se administra una dosis de carga, que es una dosis de concentración mayor, seguida de dosis más pequeñas que se conocen como dosis de mantenimiento, y así se logra alcanzar el estado estacionario en menos tiempo. Entre los fármacos que podemos monitorear se encuentran los anticonvulsivantes. Entre ellos están el fenobarbital y la fenitoína, que se conoce su potencial neurotoxicidad sobre el cerebro en desarrollo. Y también se encuentra el levetiracetam, que es una droga nueva que ha comenzado a prescribirse, dado que no se reportaron efectos neurotóxicos. El fenobarbital y la fenitoína tienen una vida media bastante extensa. El fenobarbital tiene una vida media de entre 74 y 155 horas. Estos casos son los que yo mencionaba anteriormente, en los que hace falta una dosis de carga, seguida de dosis más pequeñas, que son las dosis de mantenimiento. Ambos tienen metabolismo hepático y se excretan vía renal. El fenobarbital es la primera línea en el tratamiento de las convulsiones neonatales y en menores de 1 año. Tiene un rango terapéutico de entre 10 a 40 miligramos por litro. Puede producir síndrome de abstinencia y el monitoreo se debe realizar luego de unos días comenzado el tratamiento, dada su vida media larga. La fenitoína es el tratamiento de segunda línea. Los niveles terapéuticos se encuentran entre 8 a 20 miligramos por litro.
Esto va a variar en función de las proteínas plasmáticas, que es lo que vimos en el apartado de distribución. Puede producir riesgo de arritmias e hipotensión, puede interaccionar con otras drogas y tiene riesgo de toxicidad temprana si existe insuficiencia hepática. La farmacocinética cambia significativamente, por lo que el monitoreo es muy importante en este caso, y se miden los niveles mínimos, es decir, los valles 48 horas después de aplicada la dosis de carga. Un caso particular es el de la hipotermia terapéutica, que es el standard of care de los recién nacidos a término después de asfixia perinatal media o severa por sus efectos en el metabolismo cerebral. Más de la mitad de los recién nacidos en terapia de hipotermia sufre de convulsiones, por lo cual es importante tener en cuenta la influencia de la terapia de hipotermia en el metabolismo de las drogas antiepilépticas, dado que no solo afecta el metabolismo cerebral, sino que va a afectar el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo renal y toda la actividad metabólica. En un estudio holandés se observó que cuando se administraba fenobarbital en recién nacidos en hipotermia terapéutica, resultaba en concentraciones séricas más altas y en una vida media aún mayor de lo esperado que en condiciones normotérmicas. Lo contrario va a suceder durante la etapa de recalentamiento, en el cual el metabolismo va a aumentar, aumentando así la eliminación y reduciendo la concentración del fármaco. La vancomicina es un antibiótico, es un glucopéptido con acción frente a la mayoría de las bacterias gram positivas, tanto aerobias como anaerobias. Los neonatos presentan gran variabilidad intra e interindividual asociadas a cambios en el volumen de distribución y está estrechamente relacionado con el peso corporal y el aclaramiento renal, por lo que es muy importante la individualización posológica para lograr una mayor efectividad y una menor toxicidad. Como podemos ver acá, la vancomicina se excreta de manera no alterada, es decir, que no se metaboliza, se excreta vía renal en un 90% y tiene una vida media de entre 2 a 10 horas. Según la bibliografía, la concentración inhibitoria mínima del 90% o CIM90 es de aproximadamente 2 miligramos por litro. Los efectos adversos son nefrotoxicidad y ototoxicidad principalmente. La extracción del primer nivel puede realizarse después de 48 horas del inicio del antibiótico y ante un cambio de dosis se realizan los controles después de 48 horas. El monitoreo de la vancomicina en niños menores de un mes y en prematuros se realiza especialmente en casos de tratamiento con una duración que dura más de 5 días, pacientes con función renal inestable o disminuida de causa no fisiológica, cuando hay una escasa respuesta terapéutica, cuando hay infecciones graves, cuando el paciente se encuentra en neuroprotección con hipotermia, que es lo que vimos en el apartado anterior, signos de toxicidad y tratamiento concomitante con fármacos que también son nefrotóxicos u ototóxicos. Por último, la digoxina es un fármaco que incrementa la contractibilidad del miocardio por actividad directa. Tiene un estrecho margen terapéutico que obliga a individualizar la dosis y monitorear los niveles plasmáticos junto con otros parámetros clínicos. Por lo general siempre se acompaña con un electrocardiograma. Los estudios farmacocinéticos en lactantes se realizan debido a un clearance aumentado y un mayor volumen de distribución. Tiene un rango terapéutico entre 1 a 2 miligramos por litro y los niveles séricos se tienen que interpretar teniendo en cuenta un contexto clínico completo. Está contraindicado en casos de taquicardia y fibrilación ventricular, miocardiopatía hipertrófica u obstrucción subaórtica, en pacientes con graves alteraciones hidroelectrolíticas y cuando existe hipersensibilidad. Los niveles plasmáticos se monitorean de 1 a 2 veces al año ante cambios de dosis o cuando se introduce algún fármaco que puede interaccionar. También cuando existan cambios en la función renal o cuando se sospeche de toxicidad. Es importante saber que la biodisponibilidad varía según la forma farmacéutica en la que se administre y cobra mucha importancia mantener estables los niveles de potasio, calcio y magnesio. En nuestro laboratorio realizamos el dosaje de fenobarbital y vancomicina. Contamos con un equipo que se compone de 2 módulos, el COBAS 303, que realiza análisis de química clínica mediante determinaciones fotométricas y métodos ion selectivos,
y el COBAS 402, que realiza análisis de inmunoquímica para determinaciones de endocrinología e inmunología. En cuanto a las determinaciones de estos dos fármacos, en ambos casos se trata de un inmunoensayo que se basa en la unión de anticuerpos que están unidos a micropartículas. Esta unión se produce de manera competitiva entre el fármaco de la muestra y un derivado del fármaco que se encuentra en el reactivo. Se realiza una medición fotométrica de turbidez y el nivel de turbidez va a ser indirectamente proporcional a la cantidad de fármaco que se encuentra en la muestra. Cuando nos solicitan el dosaje de una de estas drogas, siempre llenamos esta planilla que se observa acá abajo, en la cual ponemos los datos del paciente, el fármaco a determinar, la dosis que se está administrando y la frecuencia en la que se administra. Lo más importante de esta tabla es el horario en el que se administra el fármaco. En este caso de ejemplo, se inicia la administración a las 9. Si fuera una administración en bolo, el horario de inicio y el horario de fin sería el mismo. Pero en este caso se debió haber administrado por goteo, por lo que la administración comenzó a las 9 y terminó a la 1 de la tarde. Esto sirve al médico al momento de interpretar el resultado, dado que en el informe del mismo vamos a agregar como observación el horario en el que se obtuvo la muestra, es decir, el valle media hora antes de el inicio de la administración, como podemos ver acá a las 8:30, y el pico media hora después de que se termina de administrar el fármaco. Estos datos se ponen, como ya dije, en observaciones, aclarando si se trata de la muestra del valle o del pico. También me gustaría hablar un poco de la población con la que trabajamos. El monitoreo de drogas terapéuticas la realizamos principalmente en recién nacidos, en particular en los recién nacidos que se encuentran en unidad de terapia intensiva o en unidad de cuidados intermedios. En esta población tiene mucha importancia lo que es el neurodesarrollo, sobre todo en el recién nacido prematuro, en el cual el cerebro está todavía terminando de formarse, dado que no pudo terminar de formarse intraútero. Imaginemos el ambiente intraútero, el cual está libre de ruidos, está libre de luz, y a todo esto se va a exponer el recién nacido que se encuentra internado en unidad de terapia intensiva. Entonces, lo que se busca es minimizar las intervenciones en los recién nacidos. Y en cuanto a intervenciones me refiero no solo a extracciones de sangre, sino también controles médicos, el control de la luz y el ruido dentro de las terapias. Para que esto suceda se mantiene una estrecha comunicación tanto con el equipo médico, que es el que realiza la solicitud, sino también con el equipo de enfermería, que es el encargado de las medicaciones. Nos va a brindar la información sobre los horarios, las frecuencias, las dosis. Y lo que se intenta, lo que se está haciendo ahora es que los horarios de administración estén sincronizados con los horarios de extracción, es decir, que los fármacos se van a administrar a partir de las 9 de la mañana para que a las 8:30 podamos tomar la muestra de un valle. Y en el caso de los picos, cuando se necesite un pico de concentración, si va a ser más adelante en la mañana o después del mediodía, se va a tomar la muestra para el fármaco y todo el resto del laboratorio en el horario de más tarde. Todo esto para minimizar las intervenciones y que en un mismo día, o en unas pocas horas, no se realice una extracción 2 veces en un mismo paciente. Todo esto apuntando sobre todo al recién nacido prematuro. Y acá también tiene mucha importancia el volumen de muestra que vamos a necesitar, tanto para el dosaje de los fármacos y otras determinaciones solicitadas. Es muy común y es muy frecuente que estos pacientes anemicen, y la principal causa de anemización de estos pacientes son las extracciones de sangre. Y por último, tenemos la farmacocinética de esta población. El recién nacido y el recién nacido prematuro se encuentran en un cambio metabólico constante. El recién nacido de una semana no es el mismo recién nacido de la semana siguiente. Son pacientes que están
muy complejizados, muy intervenidos. En medio se suman complicaciones, patologías, tratamientos que se administran en simultáneo. Todo esto afecta a la función renal, la función hepática y gastrointestinal de estos pacientes, lo cual genera un perfil farmacocinético muy cambiante, y es por esto que el monitoreo es de mucha importancia en esta población, para poder conocer si estamos llegando al efecto terapéutico deseado o si estamos por debajo, o bien estamos ya a concentraciones tóxicas que pueden ser perjudiciales para el paciente. Bien, esta es la bibliografía que utilicé para la presentación, se las dejo acá citada. Para terminar, me gustaría hablar de las residencias que tenemos en el hospital de la nueva maternidad provincial. El año pasado se sumó la residencia de microbiología, hasta ese momento era solo perinatología, y este año se sumó también la residencia en química clínica. Al momento somos 6 en total, contando a la jefa de residentes. En particular, las residencias en química clínica y microbiología el primer año hacen una rotación por el laboratorio general, apuntando la formación en perinatología visto desde su orientación, pero apuntando al cuidado de la embarazada y el recién nacido. Bien, este es el equipo de laboratorio del hospital. Comentarles que este año obtuvimos la recertificación de las normas ISO 9000. La verdad que es un orgullo formar parte de este equipo, que no solo tiene un alto nivel en cuanto a lo profesional, sino también en cuanto a la calidad humana. Bien, les dejo mi mail por si tienen cualquier consulta o duda, y también les acerco el Instagram de la residencia por si quieren seguirnos. Y sin más que agregar, agradezco mucho su atención y la oportunidad de participar de estos Ateneos.